Es bien sabido que el otorgamiento de créditos es uno de los negocios más rentables para los bancos. Es por ello que estos asignan mucho presupuesto a la generación de campañas para la colocación de estos dirigidas a clientes y no clientes, de tal modo que el objetivo, en el primer caso, además de acrecentar el negocio, también es incrementar la fidelidad del cliente con el banco, y en el segundo caso hablamos de atraer nuevos clientes con ofertas crediticias atractivas. Por supuesto, se cuenta con información de clientes actuales y en este caso se pueden crear campañas dirigidas donde esto significa una personalización en el modo de comunicarle la oferta. Y esto es posible ya que se cuenta con datos como saldos, créditos, productos, movimientos del cliente, entre otros. De tal modo que se pueden hacer perfilamientos de estos a través de inferencias estadísticas que nos ayuden a seleccionar a los clientes buscando maximizar la respuesta y minimizar el costo. Es decir, si seleccionamos a los mejores clientes, podemos ahorrar en gastos de comunicación, email, SMS, etc., ya que estaríamos escogiendo a los más propensos a aceptar la oferta. Entonces, para poder hacer una selección óptima, tenemos que encontrar las características más importantes de los clientes, relacionadas con la aceptación de un préstamo crediticio. Además, tomar en cuenta que sea solvente para poder pagarlo, de tal modo que podamos jerarquizar a cada uno de ellos con respecto a la posibilidad de que acepten la oferta y con ello lograr que la campaña sea exitosa en términos de tasa de aceptación y de costos. Para lograr el objetivo, la solución planteada es construir un clasificador que nos permita distinguir quiénes son los clientes a los que debemos acompañar. Por tanto, a partir de los datos, se debe crear dicho modelo analizando todas las variables disponibles para posteriormente seleccionar aquellas que más expliquen la aceptación de ofertas de crédito, y esto se vuelve en primer lugar un problema de análisis multivariado. Al contar con muchas características de los clientes, nos enfrentamos al problema de saber si la información que tenemos es redundante. Por ejemplo, supongamos que conocemos el saldo promedio de créditos de los clientes en los últimos 3 meses y también conocemos el saldo promedio de estos en los últimos 12 meses. Si observamos, existe una relación lineal fuerte donde a mayor saldo promedio de los últimos 3 meses, mayor saldo promedio en los últimos 12. Entonces, todas las personas que tienen saldos mensuales grandes en los últimos 3 meses, también tendrán saldos mensuales grandes en los últimos 12. Esto significa que con una de las dos variables podemos inferir la otra, y por tanto tenemos redundancia de información, por lo que con utilizar una de las dos características es suficiente. Entonces, para medir la magnitud de la redundancia de información de los clientes, basta echar un vistazo a las correlaciones entre cada una de las características, como lo vimos anteriormente. El problema en la redundancia en la información radica en un problema de dimensionalidad, donde las características de nuestros datos para este ejemplo son los clientes, los cuales conforman un conjunto de datos normalmente distribuidos y multivariados. La pregunta que todo analista de datos se debe hacer es la siguiente: ¿será posible describir al conjunto de clientes utilizando un conjunto menor de dimensiones sin perder información importante? Como vemos, la respuesta es sí. Para ello, utilizamos análisis de componentes principales, donde podemos maximizar la varianza y utilizar la ortogonalidad de acuerdo a un algoritmo global pasando de m a n dimensiones. Como resultado, tenemos un nuevo índice de datos llamados eigenvalores. Veamos un ejemplo inicial para ilustrar el problema de dimensionalidad al que nos enfrentamos. En este caso tenemos 3 variables donde el ejemplo se complica, ya que no es posible tener una representación plana. Veamos, en este caso las variables tienen valores similares y por lo tanto están relacionadas, aunque es difícil interpretarlo. Sin embargo, podríamos ver una mejor representación plana si ésta se encontrara en movimiento, donde podemos notar que aunque tengamos una representación tridimensional, los puntos permanecen casi en una representación plana, conservando la distancia entre los puntos. Por lo tanto, si fijamos la interpretación donde podamos ver todos los puntos o mayor información,
podríamos interpretar de mejor manera la similitud y la disimilitud entre los puntos. Revisando un segundo ejemplo, a continuación tenemos un objeto multidimensional y queremos proyectarlo en 2 dimensiones. Donde maximicemos la información, si vemos el objeto en este sentido, podemos observar que no es fácil reconocer o identificar el objeto y podría ser cualquier cosa. Los datos en este plano no contienen información suficiente para hacer una interpretación más certera. Por el contrario, si proyectamos al objeto en otro sentido donde exista mayor información, podemos ver perfectamente de qué se trata y con ello podemos determinar que se trata de un animal. En este caso es un camello. Finalmente, logramos un nuevo plano o sistema de referencia conformado por ejes, donde el primer eje es llamado componente principal 1 y al segundo se le llama componente principal 2. Por lo tanto, de nuestras variables iniciales seleccionamos las componentes de forma que la primera componente recoja la mayor parte de información y la segunda recoge el resto, logrando un índice general combinando las variables que cuantifican las características de los datos. En este caso, obtenemos variables finales que absorben el 94.04% de la información del dataset original. Así pues, al obtener los componentes principales, tenemos ya nuestro input del modelo, es decir, tenemos 18 componentes y una variable target u objetivo, la cual será nuestra variable a predecir. ¿Pero qué tiene que ver Machine Learning, predicción y los métodos multivariados? La respuesta es simple. Si Machine Learning se ocupa de desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender, y una predicción es anunciar algo que científicamente va a suceder en futuros ejemplos basándonos con los ejemplos de entrada, y estos ejemplos de entrada están compuestos por 2 o más variables, entonces estadísticamente estamos en un campo multivariado, que dice que al mismo tiempo se usan diferentes variables para hacer que una computadora a través de un modelo aprenda a predecir la categoría de un nuevo dato. Entonces nos enfocaremos en un modelo de Machine Learning llamado SVM o máquinas de soporte vectorial, el cual es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, separando las clases a 2 espacios lo más amplio posibles mediante un hiperplano de separación definido como el vector entre los 2 puntos de las 2 categorías más cercanas al que se llama vector soporte. Cuando los nuevos datos se introducen a dicho modelo en función a los espacios a los que pertenezcan, entonces pueden ser clasificadas a una u otra categoría. Aplicando este modelo a nuestro problema, pasamos las componentes como variables del modelo, usando nuestro lenguaje de programación Python. Entrenamos los datos ajustando los parámetros del modelo. Estos parámetros son llamados gamas y Cs de ajuste. También debemos de elegir un kernel, el cual es una función producto punto de algún espacio, y según la teoría de este depende la predicción de los nuevos datos. Una vez entrenado nuestro problema y después de ajustar los parámetros iteración tras iteración, obtenemos nuestros resultados. Observamos a través de la curva ROC que nuestra área bajo la curva es deficiente. Para nuestra implementación, las observaciones con nuestro dato objetivo son muy pocas, es casi un 0.1% de nuestra muestra, lo cual hace que sea aún más complejo para nuestro modelo de SVM predecir la categoría de una nueva observación. Para saber si nuestro modelo era deficiente por sí mismo o por la naturaleza de los datos, comparamos realizando un modelo de clasificación Random Forest, el cual nos arroja a un área bajo la curva más densa. Entonces, para este caso concluimos que aun cuando probamos el modelo de máquinas de soporte vectorial con kernels lineal y RBF, no es suficiente un buen entrenamiento para la predicción absoluta de las nuevas observaciones. Sin embargo, podemos decir que ayuda de la siguiente manera. La tasa de aceptación de la campaña por parte de las nuevas observaciones incrementa, lo que indica que hemos mejorado la definición de nuestro target objetivo. Esto hace que el coste de la campaña disminuya, ya que los esfuerzos para que las personas acepten el crédito es menor. También logramos grandes beneficios directamente en áreas operativas, ya que nuestro modelo acota el universo con el cual hacemos nuestros análisis.
es decir, se reducen el número de observaciones para gestión comercial y para costos estadísticos. Además, con este modelo podemos hacer un ranking de clientes donde tengamos al más y al menos propenso a aceptar la oferta, y la ventaja es que al dar seguimiento a la campaña, podemos con un solo dato analizar dónde están nuestras oportunidades de mejora. Para mejorar los resultados del modelo es necesario buscar más información, por ejemplo de tipo transaccional, que nos puede decir en qué momento el cliente tiene una necesidad de tal forma que al momento de enviarle la oferta, ésta sea relevante y oportuna.